que hemos recibido el día de hoy para comentar con nuestros dos invitados. Uno todavía no ha llegado, en realidad, la periodista Diana Seminario, porque ya ustedes se imaginarán, el tráfico está horrendo por culpa de fútbol. Nos acompaña el congresista Carlos Brusco, al quien le agradecemos su presencia. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Patricia, ¿cómo estás? Bueno, de hecho, Ollantumala sabe quedarse callado, pero también sabe hablar claro cuando le toca. Y a todos creo que nos impresionó tal vez el día escogido, la hora, la contundencia del mensaje y ante el pedido reiterativo del fujimorismo de que diera una respuesta al pedido de indulto, la respuesta de Humala fue fuerte y clara: no. Sí, Y era una u otra, y ninguna de las dos era sencilla. Es quizás una de las decisiones más difíciles de su presidencia, porque casi el 60% de la población estaba a favor del indulto. Pero claro, y sus principales aliados, los garantes llamados, estaban en contra. Entonces, que si él tomaba una decisión tratando de favorecer a la tribuna, se iba a quedar sin socios en el gobierno. Y, por cierto, para mí la gran cosa positiva es que finalmente tomaron una decisión, porque esto era... este tema él mismo lo provocó. Cuando dijo, bueno, pues presidente, espera solicitud el indulto, ¿qué esperan? ¿No? Y provocó todo este asunto y ya era una broma. Pues, ¿y qué hay del informe? No, ya lo enviaron, pero no llegó al escritorio todavía. Es decir, parecía que usaran pues una tortuga de mensajero, no sé. Pero finalmente la buena noticia es que tomó una decisión. Esto va a polarizar el país. Mucha gente está a favor, mucha gente en contra. Yo, que luché contra el régimen de Fujimori, finalmente yo me siento inclinado a que se le otorgue el indulto, pero entiendo que esto es una materia opinable. Estoy seguro que si mi hijo hubiera muerto en el tema de la cantuta, estaría totalmente en contra que le den un indulto. O sea, lo entiendo perfectamente, es un tema polarizante que felizmente a mí no me ha tocado decidir, pero va a tener consecuencias políticas. ¿Dirías, antes de entrar a analizar las consecuencias políticas, Carlos, que esto ha estado justamente motivado, pareciera que el cálculo político no ha pesado tanto como un tema, no sé si no me atrevería a decir de principios o convicciones, pero hay que reconocer que fue una bandera de la campaña de Ollanta Humala, porque se diferenciaba claramente de Keiko Fujimori, a quien se la veía llegar a la presidencia y sacar a su padre de la cárcel casi inmediatamente, ¿no? Por lo menos en el imaginario esa era la idea, ¿no? Claro, en el caso de Keiko eso era un pasivo. En el caso de sus adversarios, no. Porque fíjate, cuando tú eres magnánimo con tu adversario, eso suele darte réditos. Así que era cuestión de analizarlo objetivamente. Al final han tomado una decisión. Insisto, esto va a traer un costo político y van a tener que asumirlo, ¿no? Pero es parte de ejercer el cargo de la presidencia. No es un cargo fácil, por eso es que pocos tienen esa oficina. ¿Por dónde van a venir las balas? ¿Cuáles te parece que pueden ser las manifestaciones más claras de espérate, me están hablando por el audífono, yo todavía no he desarrollado, ya entendí, yo no he desarrollado todavía la capacidad para pensar y escuchar el audífono al mismo tiempo. Estamos viendo en este instante imágenes de la salida de la selección que se dirige ya a la Videna. ¿Y con quién estamos, Karen? Solo imágenes, no tenemos transmisión. Hace instantes teníamos entonces a la selección muy bien resguardada, por supuesto, y suponemos que una larga fila de hinchas en el trayecto irán aplaudiendo mientras nosotros estamos acá sentados analizando noticias, pero tenemos también el corazón puesto en ese partido que se jugará más tarde. Ahí vemos. Seguimos conversando con el congresista Brusco. Disculpa, Carlos, pero era importante señalar, claro, que el bus ya se dirige al Estadio Nacional. Estamos con un ojo de acá y otro ojo de Sí, todo el rato, estamos medio distraídos. Te preguntaba cuál va a ser probablemente las primeras manifestaciones de este costo político. Bajó en las encuestas, una oposición férrea al fujimorismo. ¿Por dónde te parece que vienen las balas? No sé si un bajón en las encuestas, porque creo que todo el país entiende que es una decisión presidencial. O sea, en este tema no hay una decisión correcta y una decisión incorrecta. Es una potestad del presidente. Así que si el presidente no la da, no ha cometido ningún delito no dándola. Pero sí va a traer consecuencias políticas en el sentido de que el fujimorismo ya se liberó de este tema, ¿no? Porque eran medios rehenes de este asunto y a veces los hemos visto en la oposición dudosos de votar a favor, de interpelar a tal cual ministro. Y no entendíamos por qué. Eso se percibía en el Congreso, digamos. Sí. Entonces, siento que ahora
se liberaron del problema, por supuesto no están contentos con la decisión, pero ya no tienen este tema, este jaque que tenían antes, y van a hacer una oposición probablemente mucho más proactiva, ¿no? Eso va a polarizar un poco más el ambiente político, pero eso va a ser la consecuencia de esta decisión y el presidente lo sabe. Vamos a tener una oposición fujimorista sin nada que perder. Ya no hay nada negociándose. ¿No? Y claro, si bien el presidente Humala hoy día dijo, bueno, si quieren presidente de nuevo una solicitud de indulto y lo volvemos a analizar, yo creo que el fujimorismo sabe que está por gusto. Entonces, se han librado ese tema, ahora va a tener mucho más grado de libertad de hacer una oposición que suponemos no va a ser pues una oposición conspirativa, sino una oposición democrática, normal, constructiva, porque nadie saca réditos cuando se ve evidente que quieres tirarte abajo un gobierno. Eso no estoy diciendo que eso vaya a ser el caso, pero sí, va a moverse un poco más el cotarro. Y tienen una fuerza en el Congreso lo suficientemente numerosa como para complicarle la vida a Ollanta-Humala, ¿no? La segunda bancada más importante, que son 30 y tantos congresistas, así que perfectamente pueden complicar el ajedrez al gobierno. ¿Qué tendría que hacer ahora Ollanta-Humala? Porque donde se te descompone por un lado la madeja, la tienes que empezar a tejer con la otra mano. Y a mí sí me parece que no está midiendo cuáles son sus aliados naturales. Perú Posible es un aliado muy frágil. Muy frágil. Bueno, pero ahora... Más ahora con el tema de las casas de Toledo. Sí, claro. ¿No? Ahora se le ha vuelto un aliado incondicional en la medida que no se rompa, ¿no? Porque ahora no tienen grados de libertad alguna de dar su opinión personal. Tienen que votar sin dudas ni murmuraciones. Ahora, ¿a cambio de qué? Porque la investigación de Toledo tiene que seguir para adelante, le guste o no le guste al humalismo. Mira, en el Perú, con instituciones tan frágiles, si tú eres opositor del gobierno de turno, generalmente tus procesos en fiscalía, procuraduría, todo van es más muy complicado. mal. Pero cuando estás de amigo, no sé por qué, no estoy acusando a nadie, pero no sé por qué, tus procesos van relativamente bien para ti. Así, eso ocurre en el Perú. Así que eso es importante. Importante no pelearte con el gobierno de turno si estás en una situación legalmente complicada, ¿no? De acuerdo, eso le da un número de congresistas, una bancada más poderosa. Y en la medida que esta bancada de Perú Posible no se rompa, porque hay muchos congresistas muy inconformes, primero con lo que ha hecho Toledo, y segundo con el rol que están teniendo, de soldados que no tienen derecho de pensar, ni opinar, ni decidir. Entonces, no sé cuánto tiempo eso dure y no sé si eso se vaya a romper y quiénes vayan a desertar. Pero por ahora, ellos sí son rehenes con el gobierno. Ahora, el problema que está teniendo el gobierno en ese sentido, y lo digo rápidamente, es que no tienen capacidad de diálogo con la oposición. Nadie se acerca a hablar con la oposición para explicar las cosas, y todo es la dictadura de los votos en el Congreso. Entonces tú a la primera que también con la dictadura de los votos los puedes hacer perder, lo haces, ¿no? Entonces esa falta de juego político que es dable a una democracia, así funciona una democracia, creo que les va a complicar más las cosas. Y